Es muy gratificante volver a estar de nuevo con ustedes en este programa de Ecosolidario y PCG. Este es el tercer episodio del proyecto Adiós a los mitos de innovación. Consideramos para esta sección con el CEO de PCG, Hugo Polanía, conversar sobre los procesos y las herramientas para la innovación. Hugo, bienvenido. Buenas tardes, Wilton. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos. ¿Cómo es que vamos a irle ganando a los mitos de la innovación, aplicando los procesos y, desde luego, las herramientas requeridas para ello? Perfecto. Vamos a ayudarnos de una pequeña presentación. Me gustaría que la pusieras. Perfecto. Listo. Comenzaré por poner una idea que me parece muy importante, y es que la mayoría de las empresas del sector solidario hoy están innovando. Cooperativas, fondos de empleados, mutuales, siempre sacan productos y servicios, digitalizan sus procesos, están en permanente innovación, pero esa innovación no responde a un proceso. Esa innovación responde a lo que nosotros llamamos chispazos, ¿sí? Entonces, lo que buscan los procesos es sistematizar la innovación para garantizar que sea un proceso continuo y que responda verdaderamente a las necesidades del cliente. En estos casos, cuando hablamos de chispazos, la innovación depende de unas pocas personas. No es un proceso repetible y no es un proceso escalable, ¿sí? Entonces, cuando generamos procesos de innovación, estamos logrando que la innovación sea de mayor velocidad, tenga mejores tasas de éxito, menores errores, mayor alineación con el cliente y más eficiencia en la ejecución de los recursos, ¿sí? Entonces, siempre debemos seguir estos procesos para garantizar estos elementos, repito, que sea repetible y que sea escalable. ¿Podemos pasar a la segunda diapositiva, por favor? Bien. Esto es básicamente lo que les decía, que la innovación termina dependiendo en estos casos de pocas personas, que no sea repetible y que no sea escalable. Pasemos a la siguiente. Hugo, yo le voy a leer esto porque a mí me parece interesante en esta diapositiva, que dice lo siguiente: beneficios de contar con un proceso de innovación, mayor velocidad al mercado, mayor tasa de éxito en lanzamiento de productos al mercado, mayor alineación y colaboración entre diferentes áreas del negocio, mayor eficiencia en la asignación de recursos. Aquí se está hablando de la registradora. Entonces, ¿cómo poner a funcionar esa registradora que la empresa quiere que empiece a marcar con éxito desde que se inicia el proceso? Correcto. Recuerden que es un aporte interesantísimo, Wilton, porque recuerden que la innovación que no hace sonar la caja registradora se nos queda en creatividad. No significa eso que proyectos de innovación no puedan ser cancelados o rechazados porque dentro del proceso mismo se descubre que no son viables, ¿sí? Esto es parte del proceso, pero necesariamente debe existir esto, un proceso que nos permita llegar allí garantizando estas condiciones que usted acaba de leer.
Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Se la leo también porque me parece que aquí hay otro aspecto muy importante. Dice, presupuesto de innovación. Identificar oportunidades de innovación genera ideas creativas, evaluar ideas, desarrollar proyectos y lanzar y comunicar la innovación. Aquí hay un factor muy importante que tiene que ver con la comunicación y también con la inversión que está realizando la empresa. ¿Cómo tener éxito allí en esa parte? Bien, lo importante es que debemos garantizar, repito, un proceso que sea repetible. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Adelante, Hugo. Sí, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ya vamos. ¿Esa diapositiva o la siguiente? La siguiente. Listos, ahí va. ¿Esa? Exactamente. Ustedes ven que en esta diapositiva, en la parte izquierda, encontramos un 8. Ese 8 es un ciclo de innovación. Los ciclos de innovación se identifican porque hay un proceso inductivo y un proceso deductivo. Los expertos de esto lo llaman el doble diamante, por su forma de dos triángulos o el 8 que tenemos allí. Aquí lo principal que vemos es que todo proceso de innovación debe comenzar por identificar las necesidades de nuestros asociados. Después de identificar esas necesidades, tenemos que comprenderlas. Posteriormente a comprenderlas, tenemos que idear soluciones que den solución a esas necesidades. Posteriormente vamos a prototipar soluciones para esas necesidades que tenemos. Y por último, validamos con el cliente. En el momento en que validamos con el cliente, vamos a descubrir elementos que nos van a permitir comprender más el mercado y volver a iniciar el ciclo. Entonces, el ciclo de comprender, idear, prototipar, validar, identificar, es un ciclo continuo que lo que hace es permitir que todo producto o servicio que llevemos al mercado a partir de la innovación sea co-creado con el cliente. ¿De acuerdo? Y para esto tenemos unos pasos específicos que quisiera ver un poquito en detalle, que son identificar las oportunidades de innovación, generar ideas creativas, evaluar estas ideas, desarrollar los proyectos y lanzar y comunicar la innovación. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa, que es la de identificar las oportunidades de negocio, es que para que la innovación sea verdaderamente exitosa, debe estar basada en una oportunidad que existe en el mercado y alinearse con la estrategia empresarial. Es decir, tenemos que ir al mercado a preguntar. Nosotros no podemos innovar sin preguntarle al mercado, y ese es un error grande de algunas empresas, no solamente del sector solidario, sino del sector real, que creen que innovar, que pueden innovar de adentro hacia afuera. Y eso es bastante difícil. Eso solo lo logran organizaciones como Apple, que le dice al mercado lo que necesita y que crea necesidades. Las necesidades no se crean generalmente, es muy difícil hacerlo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a preguntarle al mercado, ir a preguntarle a nuestros asociados cuáles son los problemas que quieren, qué problemas quieren que les solucionemos. Y a partir de allí identificar las oportunidades de innovación. La segunda etapa es generar ideas creativas. Las ideas creativas pueden venir de cuestionar cómo hacemos las cosas, pueden venir de inspirarnos en empresas de otras industrias que resolvieron problemas similares, o simplemente ver un reto desde una perspectiva diferente. Les voy a dar un ejemplo de una empresa brasilera que se llama Ivolibro. Muy interesante porque resulta que estos señores son unas librerías, pues en Brasil gigantescas, comparado con lo que podemos conocer en nuestro mercado colombiano, que es más bien pequeño en libros, y sin embargo estaban optimizando las ventas de una manera, estaban en un bajonazo de ventas terrible. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Cogieron las máquinas de venta de comida, esas maquinitas que uno les mete plata, ¿sí? Y sale la gaseosa o salen las galletitas, y las adecuaron para vender libros en las universidades, en los hoteles, en los aeropuertos.
y posteriormente hablaron con las editoriales para que les hicieran para ellos específicamente ediciones de bolsillo baratas de los libros más leídos. Entonces comenzaron, miren que utilizaron una herramienta de la industria alimenticia, ¿sí? Una herramienta que pensaría uno que no tiene nada que ver con el tema de libros, y la trajeron la trajeron de un modelo de negocios absolutamente diferente. Entonces, a eso se le denomina innovar viendo el problema desde una perspectiva distinta y copiando lo que ha hecho otra industria. Entonces, me parece interesante que eso se pueda ver. Ahora, ¿dónde podemos nosotros aplicar esto en el sector solidario? Hombre, pues mirando hacia el sector financiero, mirando hacia las fintech y ver cómo ellos están solucionando los problemas que también tiene el sector solidario. El otro elemento, el tercer elemento es evaluar las ideas. Una vez las ideas se generan, perdón, me he saltado el de, sí, evaluar las ideas. Una vez generadas las ideas, nosotros tenemos que identificar aquellas ideas que tengan la probabilidad de producir valor. Y esto se hace con casos de negocio. Esta es una cosa importantísima porque generalmente uno encuentra, y eso sí lo he encontrado mucho en el sector solidario, que los productos se lanzan sin un debido caso de negocio, sin un estudio financiero y de mercado adecuado que nos permita garantizar que esa idea va a tener escalabilidad. Luego vemos la etapa 4, que es la etapa de desarrollar los proyectos de innovación. ¿Y esto cómo se hace? A través de prototipos. Estos prototipos, como lo dije anteriormente, se validan con el cliente. Ahí es donde entra el tema de la co-creación. Yo llevo el prototipo o un producto mínimo viable al mercado y lo testeo tantas veces como sea necesario para perfeccionarlo, ¿sí? Eso me va a permitir comprender mejor mi mercado, comprender mejor al asociado y generar ideas que pueden mejorar el producto, para a su vez mejorar el prototipo y validar de nuevo, ¿sí? Entonces ahora sí lanzo el producto al mercado, pero siempre el producto tiene que estar en vigilancia para poder que evolucione de acuerdo con las necesidades del mercado. Y por último, tenemos el punto de lanzar y comunicar la innovación. No solamente se requiere lanzar un producto al mercado, sino que se exige toda una planeación, una estrategia de marketing para mostrarle a los asociados de lo que somos capaces de hacer. Esto, en algunos casos, también lo hemos encontrado en el sector solidario, es que no cacareamos lo que hacemos. No le decimos al mercado todas las cosas buenas que hacemos. Entonces, nuestros asociados y el público en general no sabe lo que hace el sector solidario, ¿sí? Y esto, pues, me parece que es una falla enorme. Podemos... Hugo, discúlpeme. En esto de lanzar y comunicar, la inquietud que usted dice es válida, y creo que todos la hemos vivido. Y no solamente en el sector. Muchísimas empresas y muchísimas personas no saben comunicar sus ideas, no saben presentar sus productos. Bueno, esa crítica ya se ha hecho, pero ¿qué hacer para evitar ese fracaso? Porque eso es un fracaso cuando el producto no se comunica bien, no llega bien, no es aceptado como se quiere no es aceptado por la comunidad a la cual se dirige. Desde luego es un fracaso para la empresa y para quienes impulsaron ese producto, siendo un buen producto. Ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Algunas veces valoramos de buen producto aquel producto que a nuestros ojos es bueno. Pero recuerde que hay una cosa importantísima que hoy no hacemos en la mayoría de los casos, y es que no prototipamos y validamos con el cliente. A mí me parece importantísimo que debemos construir e introspectar, debemos meter en el ADN de las cooperativas, de los fondos de empleados, que los productos deben de ser co-creados con el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Yo desarrollo un producto mínimo viable, que puede ser un prototipo, lo valido con el cliente antes de lanzarlo al mercado cuantas veces sea necesario para optimizarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es que efectivamente sea un buen producto mediante la validación y la comprensión del mercado.
Y lo segundo es que debemos hacer una excelente estrategia de lanzamiento del producto, ¿sí? Que muchas veces no sabemos hacer eso. Muchas veces lo colgamos en nuestra página de internet y con eso creemos que es suficiente. Y no, al producto, al cliente hay que evangelizarlo sobre nuestros productos y servicios, mostrarle las ventajas, mostrarle los problemas que le estamos solucionando para que él los asimile y los consuma. Entonces, Hugo, aquí usted me permite un comentario sobre este aspecto, y es el siguiente. En el sector se ha llamado a muchos gurús, a muchos sabios, y han llegado muchísimos a las empresas, que son los hacedores, desfacedores y creadores de lo divino, lo humano en marketing y en productos de crédito y en productos para los asociados, sin siquiera haber hablado con un solo asociado. Aquí usted nos está indicando, con este proceso y estas herramientas de innovación, que se debe primero conversar con los asociados, y esa falta de comunicación es permanente en muchas entidades cooperativas, fondos de empleados y mutuales. A los asociados le dicen, mire, hicimos esto para ustedes, y lo hizo un sabio, un dios del marketing. Entonces, ahí es donde hay que cambiar las reglas, hay que dar la vuelta a la puerta de entrada y de salida, para que sea entre el sabio, los consejos de administración, los mismos trabajadores de la empresa y los asociados, que esos productos salgan al mercado para que tengan éxito. ¿Es verdad? De acuerdo, le voy a poner un ejemplo. Hace poco tuvimos una consultoría en un fondo de empleados que por las condiciones de su patronal, los asociados son muy jóvenes. Entonces, este fondo de empleados lanzó una tarjeta débito prepago, como la gran cosa. Es un fondo que tiene 1.200 asociados. ¿Cuántas tarjetas ha colocado? Ha colocado solo 400. ¿Por qué razón ha colocado solo 400? Porque estos muchachos, los asociados, que repito, son personas muy jóvenes, no están interesados en una tarjeta de crédito. Dígame. Están interesados en Dígame que estoy en un Zoom. Están interesados en elementos digitales que hoy ya destangibilizan la tarjeta de débito. O sea, hoy ya no se necesita una tarjeta de débito para comprar en internet. Hoy con una app, con un código QR, con una billetera virtual, puedo comprar desde mi celular sin necesidad de tener una tarjeta más en mi billetera, ¿sí? Entonces, donde ellos hubieran comenzado por la derecha y le hubieran preguntado a sus asociados, ¿ustedes qué quieren? ¿Les interesaría una tarjeta? Muy seguramente le hubieran dicho que no, y hubieran descubierto que hubieran tenido mejores resultados con una billetera virtual o con un medio digital de transacciones. Hugo, discúlpeme, no veo la cámara suya, veo solamente, creo que el audio, lo estamos escuchando. Listo. Listos, ok, continúe. Bien, me gustaría que pasáramos a la diapositiva 29. ¿Sí? ¿Cuál es la diapositiva 29? La del embudo de innovación. Ya. Allí quisiera hablarles de algo. Después de lo que vimos, básicamente lo que tenemos nosotros en innovación y lo que manejamos en innovación es un embudo como el que manejamos en el área comercial. Este embudo es muy general a los comerciales, lo entienden muy bien. Aquí, ¿qué buscamos? ¿Qué busco mostrar aquí? Que nosotros debemos identificar las oportunidades del mercado, y esas oportunidades son muchas, ¿sí? Si nos vamos a preguntarle al mercado qué quiere, él nos va a llenar de ideas, pero luego debemos tomar de esas oportunidades qué ideas podemos generar, y vamos decantando, vamos teniendo más pocas oportunidades que verdaderamente podemos generar ideas para solucionarlas.
Y luego vamos a desarrollar prototipos y vamos a decantar aún más. Y cuando lancemos y comuniquemos, vamos a todavía decantar más. Entonces, esto lo que significa es que hay una gran cantidad de oportunidades, pero a partir de un proceso, eliminamos aquellas que no sean viables, que no sean económicamente atractivas, que no le gusten al mercado, y lanzamos y comunicamos únicamente aquello que puede ser exitoso y que si seguimos un proceso como el que estamos mencionando, vamos a tener una probabilidad de éxito muy alta. Hugo, ¿qué dice la última barra del embudo que no está claro, no se puede leer con facilidad? Ok, voy a leerlo. La primera barra es identificar oportunidades. Sí. Después de identificar oportunidades, a partir de ellas generamos ideas. De esas ideas desarrollamos prototipos y posteriormente, teniendo prototipos y productos mínimos viables, los lanzamos y lo comunicamos al mercado. Pero más que un embudo, esto es como un ciclo, ¿no es cierto? Cuando Sí. lanzamos y comunicamos, el mercado nos dice, muy chévere el producto, pero le hace falta tal cosa. Listo, entonces volvamos al proceso de generar ideas, desarrollar, lanzar y comunicar para que permanentemente nuestro producto esté evolucionando de acuerdo con las necesidades del mercado. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Se fue la cámara de nuevo, Hugo. Ok, Su denme un cámara. minuto, por favor. Miro a ver qué Dice, pasó. mientras Hugo cuadra la cámara, la diapositiva dice lo siguiente en este proceso y sus herramientas de innovación. Herramientas y metodologías que pueden utilizarse en el proceso de innovación. Estamos en el tercer episodio realizado por PSG y Ecos Solidario. ¿Cómo son los mitos de la innovación? Bien, vamos a ver algunas herramientas que podemos utilizar para la innovación. La primera de ellas es darle foco a la innovación. ¿Cómo hacemos para buscar esas ideas? Entonces, muchas organizaciones utilizan procesos de concurso para que sus propios colaboradores indaguen en el mercado y traigan las ideas. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de innovación que hicimos hace mucho tiempo en una compañía de telecomunicaciones. No sé si recuerdan a Coselco. Sí, señor. Sí. Una compañía de telecomunicaciones, telefonía celular con sede en Cali. Allí, ¿qué hicimos? Allí le dijimos a la gente, allí había un proceso de innovación sistematizado y lo que hacíamos era permanentemente hacer concursar a las personas en procesos de innovación. Y este caso fue un proceso de innovación interna en la que se pidió qué elementos podríamos desarrollar para que la organización fuera más ecológica. ¿Sí? Recuerdo que en esa época, estoy hablando de hace unos 15 años, esta idea fue innovadora y fue que identificáramos algún mecanismo para que las luces se prendieran y apagaran automáticamente en los baños cada vez que entrara una persona. ¿Sí? El premio a esto era el 10% del valor del consumo que se hubiera, del valor del ahorro al consumo que se hubiera generado durante el año. Entonces la persona que tuvo esta idea, que la llevó después a feliz término, se ganó un dinero interesante, pero hizo que la compañía ahorrara muchísimo dinero en consumo de energía. Entonces, esta es una primera herramienta que podemos utilizar, los concursos de ideas con los colaboradores. La segunda herramienta, que también es interesante, es la investigación y el trabajo de campo. Esta es ir al mercado, hablar con los asociados, están en permanente comunicación con ellos para identificar cuáles son las necesidades, los trabajos, cuáles son las frustraciones que tienen, qué les genera alegría, ¿sí? Y con esa información venir al interior de la organización y desarrollar ideas que solucionen esos problemas, que den alivio a sus frustraciones y que generen alegrías en el cliente. Hugo, muchas Sí, gracias, señor. muy amable. El cuarto episodio o este episodio lo terminamos en el próximo episodio. Perfecto.
Muchísimas gracias por la invitación, Wilton, muy ¿Este gentil. quedó completo o queda pendiente algo? No, solamente quería hablarles de una herramienta que se llama Design Thinking, que es una herramienta de diseño que nos permite, Bueno, hablemos de eh, esa herramienta y cerremos con esa parte. ok, el Design Thinking básicamente son una serie de herramientas que nos permiten identificar ¿Cómo con se el llama la cliente. herramienta? Pronúnciemela más despacio. Design Thinking, Design Team. Thinking, Design es, Thinking. El sí, diseño de cosas especiales. sí, dice, diseño de ideas, podríamos decir. Eso Sí. básicamente es una herramienta que hasta los 90 era una herramienta específica de los diseñadores. Entonces lo que hicimos fue tomar esas herramientas de los diseñadores y las trajimos al mundo empresarial para diseñar cosas con el cliente, siempre fundamentados en la necesidad del cliente y en la capacidad de co-creación. Entonces, estas herramientas lo que hacen es eh, fortalecer esa capacidad de co-creación que tenemos con el cliente. Hugo, muchas gracias, muy amable. El cuarto Bien, episodio lo tendremos para la próxima semana con Hugo Polanía, CEO de PSG, Fénix PSG, Consulting Group. Un abrazo, Hugo. Felicidades. perfecto. Muchas gracias, que esté muy bien.